Soy Roberto Navarro y esto es Arte e Historia, el espacio de Rombo Negro. La generación de la ruptura, ese es el tema que nos ocupa, ¿sí? Teresa del Conde fue una crítica de arte muy reconocida, muy notable mujer, una mujer sumamente inteligente, historiadora del arte, crítica, con maestría también en arte, en psicología del arte, en fin, una mujer sumamente preparada, gran promotora del arte en aquel momento. Ella es quien va a dar este nombre de ruptura. Ella es una artista interesante porque aquí en México participar pues en un movimiento de ruptura, en un movimiento artístico tan novedoso, pues no era del todo común ni estaban todas las puertas abiertas para las mujeres, no era así. Sí, había sido aquí también tradicionalmente un oficio más de hombres que de mujeres, dedicarse al arte. Entonces, Lilia Carrillo es una de estas mujeres valientes, ¿no? Que van y, pues, ¿cómo que no, verdad? Y toman el pincel y ahí están, exponiendo en los mismos espacios en los que exponían los artistas de hacía ya un buen tiempo. Cuando vemos la obra de Lilia Carrillo, es bien común encontrarnos con estos tonos muy hacia los pardos, algunos acentos de repente aparecen en colores vivos, pero mucho más su paleta de color se dirige a esto. Cuando Lilia Carrillo está pintando este tipo de obras, ya está en México, 1956, entre 1956 y 1960, 63, está pintando este tipo de obra. En Europa, el público, el gran público, digamos, del arte, consumidor de arte en Europa, ya tenía para 1956, 1960, híjole, tenía más de 50 años ya viendo obras así. Entonces, cuando aquí muestran este tipo de cuadros, pues obviamente esa clase media alta que consume arte aquí en México, pues es un poco más tradicionalista y no busca este tipo de obras, ¿no? Busca cuadros costumbristas, retratos, paisajes, arquitecturas, oficios, pero no obra abstracta. Entonces, bastante trabajo le costó a una pintora abstracta abrirse camino. Cuando casa con Felgueres en 1960, los dos van a ocuparse de hacer, bueno, más bien de participar en exposiciones colectivas con otros pintores de ruptura. Aunque ya les decía, tampoco es que fuera un grupo plenamente organizado. Sin embargo, bueno, tenían la capacidad de reunirse y de organizar algunas exposiciones, particularmente moviéndose en estos pequeños locales que eran las nacientes galerías. Sin embargo, van sonando cada vez más los nombres de unos cuantos de estos artistas de la ruptura. En 1964 se inauguró el Museo de Arte Moderno. Sí, obviamente este museo se va a abrir dado que es inminente el movimiento de vanguardia que está llegando a México, un movimiento cada vez más importante, y México tiene que encontrar un espacio para divulgar arte contemporáneo. Y entonces, en esa exposición de 1964, cuando se inaugura el Museo de Arte Moderno, bueno, pues ahí estará Lilia Carrillo y Manuel Felgueres, y otros artistas más. Cuando se revisa al detalle la obra de Lilia Carrillo, lo que observan los críticos es que varía la técnica en cada cuadro, incorpora algo diferente, algo nuevo, texturas, formas, arenas finas, gruesas, en fin, va incorporando en cada cuadro, pareciera que tuviera una técnica diferente en cada uno de ellos. Lilia Carrillo se le considera una pionera en el arte abstracto en México. Les decía también de Lilia Carrillo de cómo había asimilado la parte teórica del surrealismo y dice, pues sí, voy a pintar con el influjo del surrealismo, sin el freno de la razón, ocupándome del arte por el arte mismo.
Aquí estamos viendo un acercamiento de una obra de Lilia Carrillo. Acá tenemos la obra completa, miren. Este es un aspecto, uno de los cuadros del llamado Pabellón de Osaka. Se encuentra en el Museo Manuel Felgueres en Zacatecas. ¿Sí? Es un pabellón en donde están expuestos los 11 cuadros que se pintaron en 1970, perdón, para la Feria Mundial en Osaka. ¿Sí? Entonces, para el Pabellón de México se ideó, se eligió a 11 artistas y que cada uno de ellos pintara un cuadro de dimensiones así, gran formato, para armar ese pabellón representativo del arte mexicano en Osaka, 1970. Arnaldo Cohen no es muy conocido tampoco, pero es un artista también de relevancia en este movimiento de la ruptura. Es un protagonista del movimiento de ruptura. Miren cómo atrás de él, Zapata, ¿no? Un poco en la, en la estética, un poco del pop art, ¿no? Con varios colores y demás, pero bueno, ahí está Zapata. En 1996 obtuvo la medalla Goya. ¿Sí? Se le cuentan un poco más de 40 exposiciones individuales y un poco más de 60 exposiciones colectivas. Entonces estamos hablando de un artista con pues más de 100 exposiciones entre individuales y colectivas. Un artista dinámico, ¿no? Trabajador. Vamos a ver algo de la obra de Cohen. Les decía que es un artista que se le ve que es muy disciplinado, de mucho oficio. Tiene tal vez un poco de aires surrealistas, ¿verdad? La escena, pero sí tiene esta cuestión de los planos, las transparencias, lo volátil y una condición un poquito inmaterial a veces, ¿no? Este es el artista que hizo caso a Diego Rivera cuando le dijo, sigue investigando, sigue estudiando por tu cuenta, no vayas a una academia de arte. Ya les decía de lo importante que son estas becas y estos premios, ¿no? Estos estímulos que reciben los artistas. Un artista promedio en la Ciudad de México tratando de pagar renta y todo, tendría que estar trabajando en quién sabe qué, ¿no? Para sobrevivir mientras está pintando cuadros. Entonces, mientras aún no tiene la fama, ni el prestigio, ni los espacios para dar a conocer su obra, para que un artista pinte esto, seguramente no está pensando en los problemas cotidianos, ¿no? Y Pedro Coronel. Son dos hermanos Coronel muy famosos de Zacatecas, artistas plásticos. Nos vamos a ocupar solamente de Pedro. Comienza sus estudios en La Esmeralda. Pedro Coronel es un artista que se va a orientar hacia el abstracto, a diferencia de Rafael, que es un tanto más figurativo. Eh, Pedro Coronel, después de estar en París y en algunas ciudades de Italia, bueno, pues regresa a México, a la Ciudad de México, y particularmente entre 1957 y 58 va a estar muy activo montando exposiciones, participando particularmente en colectivas. Una forma de avanzar muy importante de los artistas es participando en exposiciones colectivas, no tanto en individuales. También va a obtener varios premios a lo largo de su carrera. Un poco veo yo la obra de Coronel, un poco con paralelismos con Tamayo, en donde son capaces de asimilar las vanguardias, las mismas, ¿no? Todos conocieron las mismas vanguardias en Europa, el fauvismo, el impresionismo, el
cubismo, el expresionismo, el futurismo, ¿no? El dadaísmo, el surrealismo, todos conocieron las mismas vanguardias. La diferencia es de cómo asimilan las vanguardias y las yuxtaponen con las tendencias nacionalistas, ¿no? Entonces, estos colores que usa pues, Rafael Coronel en su obra, a mí me recuerdan a Zacatecas, ¿no? Una ciudad de color naranja, medio rosa, ¿no? Por la cantera de que es toda la ciudad y los colores alrededor de Zacatecas, ¿no? Entonces, me gusta la obra que retoma las vanguardias, que rompe, ¿no? Con las composiciones y los diseños tradicionales, pero a la vez le incorpora algo de su entorno. También obtuvo premios como el premio José Clemente Orozco, ¿sí? Que lo obtuvo por ahí de finales de los 50, en una bienal que se organizaba entonces, la Bienal Interamericana de Pintura de 1959. Allí obtuvo también el segundo lugar. Bueno, eso y además pues también obtuvo ciertas becas. Rosa, ¿qué tal? Ese naranja es de Zacatecas, ese café clarito es de Zacatecas, ¿no? Bueno, así lo siento yo. Y vean, así es la obra de Pedro Coronel. En su estancia en París, ya les decía, estuvo en París, algunas ciudades de Italia, regresa a la Ciudad de México, expone de manera regular, gana algunos premios, algunas becas, regresa a París y también va a tomar un cierto círculo, perdón, un circuito, quise decir, de galerías, obviamente exponiendo en colectivo, no en exposiciones individuales, en colectivo. Y va a estar exponiendo de manera regular a lo largo de 1961, regresa a 62, 63, y entonces toda esa buena crítica pues le ayuda bastante para cuando regresa a México, bueno, ya va a estar pues mucho más consolidado. Sí puedo decir que los hermanos Coronel realmente ocupan un lugar importante en este movimiento de ruptura. Bueno, vamos a ver ahora a Vicente Rojo. Como ven, no es mexicano, pero finalmente Vicente Rojo llega a México, va a obtener la nacionalidad y finalmente pues, se le considera, y él mismo se considera, pues un artista mexicano. ¿Sí? Vamos a ver un poquito de biografía. Pues comienza, miren, como tipógrafo en Bellas Artes, ¿no? Es decir, trabajando en la parte gráfica, editorial de las publicaciones en Bellas Artes, la elaboración de carteles y demás. Y de allí vendrá ya esta primera etapa laboral de Vicente Rojo, que no tiene que ver con las artes plásticas, sino con el diseño. ¿Sí? A Vicente Rojo hoy se le ve más como un precursor del diseño en gráfico en México, porque antes de Vicente Rojo no había diseño gráfico en México. Este es uno de los papás del diseño gráfico. Y es que en 1963 comenzó a colaborar en una revista, o sea, en el diseño editorial, quiero decir, de la revista Artes de México. Seguro la mayoría de ustedes conoce esta revista, ¿no? La de Artes de México. Bueno, pero también, además de colaborar en el diseño de esa revista, también en el suplemento de aquel entonces publicaba el Novedades de México en la Cultura, de cuando había grandes suplementos culturales en la prensa, ¿no? De cuando eso era. Entre 1962 y hasta 1974 fue el diseñador de la revista Siempre, una revista que también tenía mucha circulación. Después es cuando va a empezar a ocuparse cada vez más de la pintura y ya en la etapa final de su obra, pues empezó a hacer esculturas, pero creo que no muy afortunada. Creo que es más reconocido como diseñador, casi como padre del diseñador en México y como pintor. En 1991 obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes y otro estímulo que va a tener muy importante en 1994, cuando es elegido miembro del Colegio de México. Había un suplemento cultural también muy importante, el de México en la cultura, ¿sí? Que llegó un momento en que lo tomó Fernando Benítez, el que se acaba de platicar hace ratito, ¿no? De México en la cultura.
y fue un gran suplemento cultural, reconocido internacionalmente, multipremiado, tanto por los contenidos de coordinación se ocupaba Fernando Benítez, pero también por el diseño de Vicente Rojo. Manuel Felgueres, que pues murió apenas hace bien poquito, ¿no? Que murió el maestro Felgueres, zacatecano. Creo que es uno de los artistas muy relevantes en la historia del arte en México. Entre 1954 y 1958, 59, ¿sí? Va a estar allá en París estudiando en un par de academias, la más notable, la Chaumière, ¿no? En esa se llamaba la Academia de la Grande Chaumière. Bueno, pues ahí va a estar estudiando, también va a estudiar y trabajar en París en esos años, ¿sí? En otra academia, y va a conocer en ese periodo, entre 1954 y 1959, va a conocer al artista, al escultor que más iba a influir en su vida y evidentemente en su obra. ¿Sí? Un escultor, entonces cubista, llamado Ossip Sakineh. Esta es una escultura de pequeño formato, ¿eh? La altura debe ser, no sé, 80 centímetros, tal vez 1 metro, cuando mucho de altura. Interesante Felgueres porque exploró igual la madera que el bronce, el acero, la piedra, en materia escultórica quiero decir, ¿no? Las piezas de metal oxidadas, otras las pinta con lacas, en fin. Como ven, es una obra constructivista, geométrica, y aquí se ve fuertemente la influencia de aquel escultor cubista ruso que les comentaba, Osip Sakineh, que entre cubista y constructivista, pues obviamente es un artista de las líneas de la geometría. En el argot los artistas dicen que usan materiales. Significa que de repente no solamente hay óleo o acrílico, ¿no? Como el material de la pintura, sino que agregan un pedazo de mica o agregan arenas, esto de mezclar el óleo con una arena muy fina y entonces pintar con eso y entonces queda una textura, ¿no? Depende qué tan fina sea la arena que está impregnada con el óleo, entonces le agregan una textura, ¿no? Al cuadro y así agregan algunos materiales, ¿no? Y sí, es el caso de Felgueres también. A esto nos referimos con obra abstracta, pero obviamente más orientada al expresionismo. Fíjense que Felgueres es muy ubicado, ¿no? En su quehacer artístico, pero desde muy temprano dio clases. En 1966 comienza a dar clases en la Universidad Cornell en Estados Unidos. Y ahí va a permanecer un buen tiempo como maestro. En 1975 se incorpora como investigador huésped en Harvard. Ya acá en México fue maestro igual de artes plásticas en la UNAM y además investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Y Felgueres sabe perfectamente, ¿verdad? ¿Qué tal que el rojo con el fondo negro y estas luces y luego este color pardo? Un maestro. Este es uno de esos cuadros que está allá en Zacatecas, en el museo, ¿no? Tiene muchos cuadros Felgueres, aquí en este sentido más expresionista, ¿no? Y tiene un manejo del color fabuloso. Es un artista. En Nueva Delhi se organizó una trienal, ¿sí? Y entonces Manuel Felgueres participó en la primera y obtuvo allí el segundo lugar, que no es cualquier cosa, digo, ese no fue el primer lugar, pero fue el segundo, con una cantidad de cientos de artistas de todo el mundo participando, y Felgueres va y se alza con el segundo lugar, lo cual es notable también en Felgueres, ¿no? También obtuvo el Gran Premio de Honor en Sao Paulo, Premio Nacional de las Ciencias y Artes aquí en México en 1988. Además, les decía hace un momentito que fue investigador en el Instituto
de Investigaciones Estéticas de la UNAM, pero también perteneció al Sistema Nacional de Creadores. Estas son unas tomas del museo. En 1998 fue que se abrió este museo, Manuel Felgueres, bueno, de arte moderno, Manuel Felgueres. Este paseo está padrísimo porque va uno por ese corredor y tiene uno a la vista esos cuadros. Y entonces llegando allá al fondo, baja uno una escalerita y entonces se encuentra uno otro pasillo como este, con estos tubos negros. Y ahora de allá para acá viene uno viendo otros cuadros que están abajito. Y luego vuelve a bajar otro y está el siguiente pasillo y va uno caminando así. Bueno, estos son algunos aspectos en el Museo Felgueres en Zacatecas. Ya les decía, ¿no? Que es un pabellón ahí en el Museo Felgueres, ¿no? Único, yo no he visto algo igual, con estas dimensiones, con esta calidad de montaje, ¿no? Con esa iluminación, porque los cuadros de gran formato están todos allí perfectamente iluminados. Toledo, oaxaqueño, aunque bueno, él decía que había nacido en Juchitán, en Oaxaca, pero bueno, después tuvo que reconocer, y él mismo así lo decía, que por accidente había nacido en la Ciudad de México, pero que él era de Juchitán. Aunque bueno, ya hoy se sabe perfectamente que nació acá en la Ciudad de México. Pero de todos modos, pues todos lo reconocemos como artista oaxaqueño. Parece ser que era muy poco disciplinado para los estudios formales, digamos, y entonces se va a inclinar mucho más y cada vez más por las artes, comenzando por la gráfica, en ese taller de grabado del maestro Arturo García. Toledo hoy es considerado como uno de los artistas mexicanos más importantes de la historia, ¿no? A Toledo hoy se le coloca, digamos, en la misma repisa que a Velasco, ¿no? Que a Rufino Tamayo, ¿sí? Que a esos artistas, ¿no? Que a Pedro Ramírez Vázquez como arquitecto, dibujante, grabador, pintor, ceramista, escultor, y siempre en su obra muy vinculado con la naturaleza, con la tierra y con la relación del ser humano y los animales con la tierra, con la naturaleza. Estando en París, llevó a cabo un proyecto que se conoce como Los Cuadernos. ¿Sí? Son un conjunto de 27 cuadernos de dibujo en los cuales se contabilizan 1745 dibujos de Toledo. Pero bueno, esa colección de los cuadernos, de 27 cuadernos, forma parte de la colección de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que Toledo entrega en este programa de pago en especie, ¿no? De cuando los artistas no quieren pagar impuestos o no pagan impuestos y dicen, bueno, entonces no pagues en efectivo, pero nos pagas con obra. Entonces Toledo toma este proyecto de sus cuadernos y lo entrega a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ese sentido, ¿no? Como pago en especie. Son también diversos museos los que en sus colecciones incluyen obra de Toledo. Aquí en México, en el Museo de Arte Moderno, el de Arte Contemporáneo en Oaxaca, ¿sí? Dos de los principales museos que contienen colección de Toledo. Pero el MoMA, por ejemplo, en Nueva York, también tiene varias obras de Toledo en su colección y las tiene allí celosamente. Y digo, estamos hablando del MoMA, ¿no? El Museo de Arte Contemporáneo en Nueva York. Es un artista interesante. Y también su obra muy vasta. Ya les decía, se conserva mucha obra como pintura, como ceramista, como escultor, como grabador. Este es Sebastián Bueno, pues lo conocemos así como Sebastián, ¿no? Ese es su nombre artístico, digamos, ¿no? Aunque realmente se llama Enrique Carvajal. A Sebastián lo conocemos por su escultura monumental. Por cierto, cuando era estudiante de San Carlos, un maestro fue el que le puso ese apodo de Sebastián. No, su nombre es Enrique Carvajal, pero bueno, lo conocemos por Sebastián, porque el maestro de dibujo le dijo en alguna ocasión, oye,
es que tú te pareces, tienes toda la facha del Sebastián que pintó Botticelli. Otra persona, otro artista también le dijo, oye, oye, es que tú tienes como que los rasgos, mira, me recuerdas al Sebastián de Botticelli. Y en otra condición, platica, en otra circunstancia, otra vez llegó alguien y le dijo, oye, 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 es que estaría padre, ¿no quisieras tú posar para mí para pintar un cuadro como el Sebastián de Botticelli? Y entonces fue cuando dijo, bueno, ya estuvo bueno, ¿no? Entonces ya me voy a llamar Sebastián. Ya no me llamo Enrique Carvajal, sino Sebastián. A la actualidad, Sebastián ha realizado más de 200 esculturas monumentales en muchos países del mundo. Aquí en México, en varios estados, hay mucha de esa escultura monumental. Vamos a ver entonces algo de su obra que se basa también en formas geométricas. Es una obra un poco influida por el cubismo. Sus esculturas así, monocromáticas, ¿no? En donde pues, los diversos tonos los va a obtener la escultura una vez que se relaciona con la luz. Entonces, lo que hace Sebastián es maquetas de estas esculturas en pequeños formatos, ¿no? Imagínense, esta escultura primero fue una maqueta, un proyecto que a lo mejor tenía de altura, no sé, 40, 50 centímetros, ¿no? Y a partir de eso, bueno, va a su taller y entonces trabaja con sus ayudantes y demás, hacer el corte de las láminas, todo aquello, luego para empezar a ensamblarla en el lugar en donde va a quedar finalmente la escultura. Es un trabajo complicado. Esta es de las pocas esculturas de Sebastián figurativas, ¿no? En realidad la obra de Sebastián es geométrica. No, los diseños de Sebastián son geométricos y a veces verdaderamente complejos como esta. Esta debe ser una de las esculturas más complejas que conozco pues de Sebastián. Hay un foro que se conoce como Foro Mundial de las Artes, que acopla pues, un montón de artistas que deben tener cierta trayectoria, bla, 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 reconocimientos, premios, concursos, en fin, ¿no? Para que puedan pertenecer a él. Entonces, en ese Foro Mundial de las Artes tiene su sede en Suiza. Bueno, Sebastián forma parte de ese, es miembro pues de ese Foro Mundial de las Artes. Seguro esta es una de las esculturas para nosotros, acá en la Ciudad de México, pues una de las esculturas más conocidas, ¿no? De Sebastián por su ubicación. Que por cierto, esta cabeza de caballo de Sebastián, bueno, ocupa el lugar en donde estaba establecida la escultura de Carlos IV, perdón, de Manuel Tolsá, que la retiraron de allí y se la llevaron allá frente al Museo Nacional de Arte, porque la escultura ecuestre de Carlos IV, en medio de esos edificios enormes de cristal, pues ya no tenía sentido, ¿no? Se veía ridículamente pequeña la escultura. Entonces la llevaron allá y teniendo enfrente el Palacio de Minería y a sus espaldas, ¿no? El Museo Nacional de Arte y esa explanada, allí quedó perfectamente, ¿no? Se integra al discurso urbano. Igual que esta escultura se integra con el discurso urbano de sus alrededores, ¿no? Con la Torre Caballito detrás, el edificio de la Lotería y otros edificios más de semejantes características, pero esta escultura además es hueca. En el interior tiene unas escaleras, tiene un par de sistemas de grúa, ¿no? Esta escultura porque se conecta con el drenaje profundo y sirve para eso. A través de esta escultura se puede entrar para hacer limpieza y demás en el drenaje profundo. Entonces, la cabeza de caballo de Sebastián es una escultura urbana, monumental, pero también da servicio a la ciudad. Un poco polémica la obra de Sebastián, pero bueno, es un artista que, digo, con 200 esculturas monumentales, no cualquiera. Y finalmente su obra entonces pues está dispersa por muchas ciudades del mundo, ¿no? O sea, sí ocupa mucho de los espacios del mundo. Espero que hayan disfrutado de esta cápsula. Próximamente más como esta, por supuesto, aquí en Rombo Negro.